Esta es la segunda lección sobre la pregunta ¿por qué se enseña que el bautismo no es necesario para obtener el perdón de pecados? En la primera lección analizamos los pasos de obediencia y se llama obedecer al Evangelio. Ahora seguimos estudiando los textos involucrados en este tema y comenzando con un comentario que se llama Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento. Y este comentario hace burla de Hechos 2, 37 y 38. Dicen que el cambio de segunda persona, plural, cuando dice Pedro, arrepentíos vosotros, y luego dice que hay cambio a tercera persona, singular, bautícese cada uno de vosotros. Y dice este comentario que hay intervalo entre arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y luego saca la conclusión absurda de que los vosotros, verso 37, que deben arrepentirse y que con eso ellos serían salvos. Y luego, después de un intervalo, cada uno de vosotros que estaba dispuesto a bautizarse podía hacerlo, pero que ya había sido perdonado de sus pecados antes de bautizarse. Amados hermanos y amigos, esto no es razonar, esto es torcer las escrituras. Según este comentario, había dos grupos de vosotros. Pedro no está hablando a dos grupos de vosotros. Él está hablando a aquel grupo de personas que habiendo oído el sermón, ellos se convencieron y ellos se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? No hay dos grupos allá. Dice Pedro, arrepentíos vosotros y bautícese cada uno de vosotros. Diciendo, bautícese cada uno de vosotros, simplemente enfatiza de que cada uno de ellos debería hacer esto. Pero pintar este texto como dos grupos de judíos en esta ocasión, diciendo que aquí hay un grupo que ya fue salvo por el arrepentimiento, y luego que los que optaran por cualquier motivo que quisieran ser bautizados, podían hacerlo, pero no tenía nada que ver con su salvación. Yo repito, esto es torcer las escrituras. No hay dos grupos de judíos en este texto. Y luego dice el comentario sobre la palabra es, que se traduce para. Pedro está diciendo que el arrepentimiento y el bautismo es para obtener el perdón de pecados. Pero este comentario dice que debe ser traducido sobre la base de, no para, sino sobre la base de.
Ok, vamos comparando otro texto que usa la misma expresión, no solamente para, sino para remisión de pecados. Mateo 26, 28. Cristo, cuando instituye la cena del Señor, habla de la sangre que fue derramada, es áfesen hamartión. Igual las tres palabras idénticas en Hechos 2, 38. Pregunta: ¿Cristo derramó su sangre para remisión de pecados? Oh, sí, claro que sí, todos sabemos esto. Ok, es la misma expresión idéntica. El bautismo es áfesen hamartión. El bautismo y el arrepentimiento, las dos cosas, desde luego, porque Pedro está en el 37 diciendo arrepentidos y luego el 38 bautizarse. Esto es de suma importancia porque está en juego la salvación del alma. Pedro está hablando, ellos quieren saber qué hacer para ser salvo, qué hacer para ser perdonado de su pecado, de haber crucificado a Cristo. Y dice Pedro, arrepentíos y cada uno de vosotros bautícese para el perdón de pecados. Arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Y un niño de primaria puede entender eso. No es cuestión de, esta es su interpretación. Por favor, el lenguaje no podría ser más claro. Y si Hechos 2, 38 no se puede entender, tampoco Mateo 26, 28, porque en el griego es áfesen hamartión, y expresión idéntica. Entonces, dice también Hechos 22, 16, el bautismo lava los pecados. Y me dijo una vez un pastor bautista, él quería salir. Él usó la palabra lavar como si alguien estuvo nada más rociando agua sobre alguien para lavarlo. O es otra explicación insensata. Porque lavar en estos textos, en conexión con el bautismo, significa obviamente lo mismo que vemos en Hechos 2, 38, lo mismo que vemos en Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, y todos los ejemplos del bautismo en agua, sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Hechos 22, 16, Ananías le dice a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo lava los pecados para quitarlos, para borrarlos. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Es lo que hicieron los 3,000 del día de Pentecostés, es lo que hicieron los samaritanos, Hechos 8, el etíope, Hechos 8, es lo que hizo Cornelio, Hechos 10. Así en todos los ejemplos de conversión podemos ver claramente que fueron sumergidos en agua, bajaron al agua, como el etíope, bajaron él y Felipe al agua para ser sumergido en el agua. Muy bien, ahora el bautismo salva. Primera de Pedro 3, 21, dice que como Noé
Y su casa dice que fueron salvados por agua, o sea que el diluvio destruyó el mundo corrupto, condenado por Dios. Pero Noé y su familia fueron salvados por agua. El agua destruyó ese mundo corrupto. Y el bautismo que corresponde a esto, ahora salva. Y cuidado con la palabra N-O-S. No dice no salva, dice N-O-S. Nosotros. Salva a nosotros. El bautismo salva. Como la fe salva. El arrepentimiento salva. La confesión salva. El bautismo salva. Ahora, si el bautismo no salva, pues tampoco salva fe, arrepentimiento, confesión. Porque salva es salva. Los que enseñan error diciendo que el bautismo no salva, que es nada más como simbólico de la salvación. Bueno, qué lástima que la gente sea tan atrevida que contradiga las escrituras tan claras. El apóstol afirma que las 8 personas fueron salvadas por agua y que el bautismo es antitipo. ¿Qué es antitipo? Bueno, como dice la traducción, corresponde a. Lo de Noé era tipo. Y luego el antitipo es el cumplimiento de ese tipo. Y como Noé y su casa ellos fueron salvados, literalmente salvados por el agua. Así también el bautismo salva de los pecados. La versión New King James traduce esta palabra como antitipo. La palabra griega antitipo se traduce en inglés antitype, la misma cosa, antitipo, que ahora salva. Uno sale del bautismo para andar en vida nueva. Pablo explica esto en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero los falsos maestros, los calvinistas, dicen que no, el bautismo no es para el perdón de pecados, sino es solamente simbólico de la conversión. Pero Pablo dice que somos bautizados en su muerte. O sea, para recibir los beneficios de su muerte. La remisión de pecados. Así es que al arrepentirnos estamos separándonos del pecado. Muerto, la palabra muerte significa separación. Al arrepentirnos nos separamos del pecado. Y esa es muerte. Ahora estamos muertos. ¿Y qué hacemos con los muertos?
pues son sepultados. Y es lo que Pablo está diciendo en lenguaje bien sencillo, entendible. No es complicado. No es algo que requiera así mucho estudio y análisis. No. Es un lenguaje bien sencillo. Pero esto, desde luego, lo que Pablo dice y lo que dicen los calvinistas, los bautistas y metodistas y luteranos y todos los sectarios, lo que ellos dicen contradice lo que Pablo dice. Esta nueva vida es muy interesante. La persona muere en el arrepentimiento, se separa del pecado, esto es muerte. Y estando muerto, debe ser sepultado. Y es lo que pasa. Uno es sepultado, dice Pablo, en el bautismo. Y la palabra sepultar y bautizar es la misma palabra. La palabra bautizo es simplemente sumergir, sepultar. Y luego la persona sale del agua una nueva criatura. Ya no está muerto. Es nueva criatura. Pero según el calvinismo, según los bautistas y metodistas y las iglesias calvinistas, según ellos, uno en eso de nada más creer en Cristo, y dice que al creer pues ya se arrepintieron, que también es pura locura, es pura insensatez. La persona oye y cree y se arrepiente. Es el orden que vemos aquí en la Biblia. Ok, entonces, según el calvinismo, la persona aquí muere en eso de creer y arrepentirse y ya es nueva criatura. Ya está, ya por la fe sola es perdonado, es salvo. Y luego el bautismo, pues están sepultando un hombre vivo. Yo no sé, pero aquí en Odessa, Texas, esto no es legal. No es legal sepultar gente viva. Deben ser gente muerta. Y así también Romanos 6. Solamente se puede sepultar gente muerta. No están ya vivos por la fe sola. No están vivos. Están muertos hasta que lleguen al bautismo ya arrepentidos, ya con tristeza según Dios, y luego son sepultados. Y luego resucitan para una vida nueva. No antes. No hay texto alguno que diga que uno resucite de la fe o del arrepentimiento para nueva vida. No. Eso no es Biblia. La Biblia enseña que es después del bautismo. Es nueva criatura. Es lo que Pablo dice. Es lenguaje muy sencillo. Y por medio del bautismo entramos en Cristo. O sea, en comunión con Cristo. Entramos en los beneficios que Cristo provee por medio de su muerte. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo vive, dice Pablo, Cristo vive en mí. ¿Cuándo? Pues ya cuando Él fue lavado, como Ananías le mandó. Él fue lavado, Él fue bautizado
para obtener el perdón de los pecados, para ser limpio, para ser nueva criatura, y luego Cristo podía vivir en él. Cristo no podía vivir en Pablo cuando estaba simplemente arrepentido. Pablo estaba arrepentido por 3 días. Él estaba ayunando, orando. Él no había recibido ese alivio que uno obtiene al tener sus pecados perdonados. Ahora en Cristo tenemos el perdón de pecados. Tenemos redención. Tenemos justificación. Tenemos santificación. Somos bautizados en Cristo. Añadidos a su iglesia. Hechos 2:47. Bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:13. Colosenses 1:13. Trasladados al reino. Cuando ya estamos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte. Es Biblia. Yo estoy citando Biblia. Y la explicación es súper obvia, es fácil. La explicación que estoy dando es la explicación única, es ineludible. El calvinismo no cabe. El calvinismo es otra religión totalmente, una religión completamente separada de la religión de Cristo. Es una cadena de doctrinas falsas que comienza con ese concepto de que el hombre nace pecador. Pero Jesús dice, hablando de los pequeños, de los tales es el reino de los cielos. Hay que ser convertidos y llegar a ser como niños para entrar en el reino. Es Biblia. Pero el calvinismo contradice todo eso. Muy bien, vamos examinando. Y yo quiero continuar con este estudio. Habrá otro, porque ya pronto termino con esta lección. Pero vamos comenzando con los ejemplos de la conversión que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya Cristo murió, resucitó. Él estaba con sus discípulos ya por varios días dando plena evidencia de su resurrección. Y luego, en presencia de los apóstoles, Él ascendió al cielo, habiendo dado a los apóstoles la gran comisión, como decimos, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20, y Marcos 16, 15 y 16, Lucas 24, los últimos versículos, la misma comisión repetida en esos libros. Ahora, Hechos capítulo 2. Todo este asunto de los ejemplos de conversión comenzó cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Ellos, había evidencia de eso, porque los apóstoles podían hablar los idiomas de las personas que estaban reunidas de todas las naciones. Ellos, los apóstoles, que eran galileos, pero ellos podían hablar los idiomas en los que la gente de varias naciones habían nacido. Eran idiomas. Y los apóstoles podían hablar los idiomas de varias naciones como evidencia de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y les dio poder, les dio autoridad para predicar el evangelio. Y lo hicieron.
comenzando el día de Pentecostés, predicaron ahí en Jerusalén, y había judíos reunidos de todas las naciones. Y ellos oyeron la predicación de los apóstoles, y entonces fueron convencidos. Muchos de ellos preguntaron, ¿qué haremos? Estaban compungidos de corazón, dice el texto. Y es cuando Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese para el perdón de los pecados. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados, y el número de ellos eran como 3,000. Y allí, desde ese momento, la iglesia quedó establecida. Jesús había dicho, edificaré mi iglesia, y ahí se cumplió. Él habló de darle a Pedro las llaves del reino, y obviamente el reino es la iglesia. La iglesia es el reino, es el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo. Y Pedro tenía las llaves del reino porque él tenía el Evangelio. Estaba hablando como hombre inspirado por el Espíritu Santo, revelando la palabra de Dios. Y entonces así, el primer ejemplo de conversión, Hechos capítulo 2, que ya hemos estudiado, cuando la gente preguntaron, ¿qué haremos? Entonces, yo repito, yo sé que estoy repitiendo mucho, y yo no pido disculpas por eso, porque es necesaria la repetición. Ahora, al leer este capítulo, un niño de primaria puede entender que para obtener el perdón de pecados, la gente debería no solamente arrepentirse, sino también ser bautizado, sumergido, bautizado, en el nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo, para el perdón de pecados. Estamos enfatizando esto porque el mundo religioso, comenzando con la religión católica, la luterana, todas las iglesias protestantes, la mayoría de ellas enseñan el calvinismo, y que la salvación es por la fe sola. Porque el hombre, siendo pecador, ¿por qué puede hacer? El hombre es pecador. Si cualquier cosa que el hombre, en cuanto a la salvación, su única esperanza es que el Señor lo haga. Es pecador, Dios, hay una condición, hay una elección incondicional, y Cristo muere por los elegidos, el Espíritu Santo. Entonces hay una operación directa sobre el corazón de los elegidos, y luego ellos perseveran, no pueden caer de la gracia. Una cadena de mentiras de Satanás para engañar a los millones que no quieren aceptar simplemente lo que la Biblia dice. Ellos prefieren contradecir la Biblia para apoyar el calvinismo. Es una tragedia. Está en juego la salvación de millones. Y por eso estoy hablando con mucha franqueza. Lo digo predicando el Evangelio con amor. Yo lo que estoy diciendo es para el beneficio de los que sinceramente quieren saber la voluntad de Cristo. Bueno, hasta aquí llego. En la próxima lección seguiremos con los ejemplos de conversión en el libro de los Hechos. Que el Señor nos ayude en este estudio de su palabra. Dios le bendiga.